Entonces, ahí vamos. Entonces, hoy es miércoles 23 de abril 2025. Estamos ya en las últimas tres sesiones del periodo de primavera en la materia de comunicación y cultura. Y vamos a llevar a cabo el día de hoy cinco exposiciones sobre los estudios culturales británicos y cómo se han desarrollado en algunas otras partes del mundo. Vamos a escuchar primero entonces a Alejandra para que ella nos exponga el texto de los estudios culturales británicos, una introducción. Y ya estamos grabando. No sé si puedes compartir tu pantalla, Ale, si tienes chance. Voy. Espere. No, no, it's cultural studies. Ah, ahí ya ven, ¿no? No se ve. ¿Ya lo Muy logré? bien, entonces, si te escuchamos bien, si quieres apaga tu imagen, Ale, para que no se entorpezca, porque sí está como, se está friseando, te estás congelando pedacitos. Si quieres, para que escuchemos bien tu audio, Ajá, a ver. ahí se quitó el Ah, compartir pantalla, ya se quitó tu imagen, ahora sí sí, vuelve a sí, compartir, por favor. Ahí listo. va, ahí está, ahora sí, adelante, tienes 15 minutitos, porfa, un poquito más, tal vez, 17 por ahí, adelante. Sí, traté de hacerlo corto para justo como tenemos que pasar todas. Entonces, me tocó la introducción, capítulo 1 y 2 y la conclusión. Entonces, el autor presenta en el ámbito del estudio cultural destacando su evolución y sus principales influencias. Aquí también en la introducción habla de cómo, que era lo que hemos hablado mucho en la clase, de cómo él empieza, o sea, es un análisis, entiendo yo, de la cultura, pero no vista desde la alta cultura, sino que empieza a ver como toda esta parte de los estudios culturales que no ven a la cultura como de élite o de educación, y eso hace hace bastante énfasis en la introducción. Y entonces habla de cómo como la lengua, la semiótica, el marxismo y la ideología, la individualidad, la subjetividad del discurso. Habla de muchísimos autores como Raymond Williams, Richard Hofstadter, E.P. Thompson y Stuart Hall. También menciona varios de los que hemos visto ya en clase. Y entonces el texto está estructurado en dos partes: los principios teóricos fundamentales, mientras que la segunda profundiza en categorías centrales como textos, audiencias, la vida cotidiana, y anuncia que ha realizado actualizaciones y revisiones en esta tercera emisión, considerando desarrollos eh, recientes en el campo. Entonces, esto es lo que les decía, se esperaba que cultura se refería a la alta cultura, y los estudios culturales estudian principalmente a la cultura popular. No es una disciplina homogénea ni cerrada, combina aportes de literatura, sociología, antropología, marxismo y semiología, y tiene un fuerte compromiso político y crítico. Se refiere a los estudios culturales. Esto es muy importante porque entonces, para que quede claro, yo lo hemos platicado varias veces, es un campo interdisciplinario, un área de estudios, ¿no? Los estudios culturales no es un conjunto de disciplinas y abierta a interactuar entre saberes, ¿no? Y entonces, él habla del carácter político del análisis, entendiendo la vida cotidiana como un espacio de construcción cultural e ideológica. Y nos dice que la cultura no es neutral, forma sujetos, reproduce ideologías y estructuras de poder. Eso que acabas de comentar, que es importante,
Es la perspectiva marxista, ¿estamos de acuerdo? Por eso se llaman, el enfoque es estudios culturales críticos. Sí, sigue. Ujú. El capítulo 1 se titula La idea de cultura, un marco teórico esencial orientado a la crítica de cómo la cultura y el poder se interrelacionan, apoyando por las ideas de estos teóricos destacados. La naturaleza interdisciplinaria no es una disciplina única, sino un cruce de preocupaciones y métodos. Se intersectan historia, sociología, análisis textual, etnografía y teoría política. La idea de estudios culturales, como que habla de, vas leyendo y entonces te va diciendo como de varios autores, y entonces habla de cómo desde los estudios culturales se centra en cómo la cultura influye en la sociedad, con contribuciones importantes de Stuart Hall, Raymond Williams y Richard Hogarth. Por otro lado, en cuanto al lenguaje y cultura, explora la interrelación entre lenguaje y realidad cultural, influenciado por Mikhail Bakhtin y Michel Foucault. Cuando habla de semiología, está muy enfocado en Saussure y con un enfoque de construcción de significados a través de Ronald Barthes. Marxismo y ideología analiza ideologías culturales mediante el trabajo de Gramsci y Eggleton, que también a Eggleton lo hemos revisado en clase, resaltando la cultura como un campo de poder. Hay una frase que creo que no la puse en la presentación, pero que en el capítulo 1 empieza a decir como, what is cultural studies, como is en singular, y Sí. después lo actualiza diciendo what are cultural studies en cuanto a Bien. plural, ¿no? Que son varios estudios culturales. O sea, Entonces, dependiendo, eso me pareció obviamente, interesante porque, sí, claro, sí, dependiendo de la tradición, porque ya lo veremos al ratito, los estudios culturales en Estados Unidos, aunque se basan en estos, tienen su propia línea. Los italianos se basan en estos, pero tienen su propia línea. Por eso los de América Latina, como ya les he platicado, no se asumen como estudios culturales latinoamericanos, sino como estudios de comunicación y cultura, y con eso se desmarcan, aunque se basan mucho en estos autores, de esta tradición. Es una manera, son etiquetas, ¿no? Que cada grupo se autoconstruyó. Continúa. también en este capítulo 1 habla del individualismo y subjetividad sobre las teorías de identidad de Eric Erikson y Judith Butler y examina cómo se construyen subjetividades. Textos, contextos y discursos enfatiza la lectura crítica de textos culturales influenciada por Edward Said y Foucault sobre cómo los discursos configuran identidades y aplicando los principios se refiere a metodologías incluyendo la etnografía de Clifford Geertz y el enfoque crítico de Paul Wills. A Clifford Geertz también lo hemos mencionado mucho en clase. Un Y en cuanto comentario, al capítulo 2, que es la tradición británica, un comentario ahí, Ale, nada más del anterior, si te regresas al anterior. Edward Said, no sé si han es- escuchado el nombre, ¿se les suena familiar? Les pregunto. ¿Alguien identifica a Said? Sí, Bueno, es un yo, autor, ay, sí, 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 sí lo ubico. adelante, Ah, bueno, o platícanos. sea, ay, bueno, según yo era un antropólogo, ¿no? Bueno, él viene más bien de los estudios literarios, pero tiene una visión interdisciplinaria. Y él es muy conocido y por eso les comento para que lo tengan en mente. Él es uno de los autores que en los años 80 y 90 impulsa todo el giro de colonial o poscolonial, poscolonial y luego de colonial. Él tiene un libro muy famoso, muy importante a nivel mundial, que abre la línea de investigación que se llama Orientalismos. Él hace una crítica a cómo Occidente mira al Medio Oriente y habla de la mirada colonial que Occidente ha construido sobre el Medio Oriente y dice que el Medio Oriente que se imagina Occidente es eso, es un producto imaginario, que no es el Medio Oriente real. Entonces, a partir de eso, él dice que hay que estudiar la cultura de cada uno de los diferentes fragmentos que unidos nos darían la imagen caleidoscópica de los pueblos del Medio Oriente.
que es muy diverso y que el Islam tiene diferentes formas de practicarse, de vivirse, cada grupo social con su lengua, con su idioma, con sus rituales, es muy diferente y no es una cultura homogénea, no es un bloque de significados compartidos, sino que es muy variado y ese libro llama la atención sobre ese tema y se empata o se relaciona mucho con los estudios culturales. Los culturalistas utilizan mucho a ese autor, a Said. Nada más era ese comentario, gracias. Continúa. Ok. Ay, ¿se fue Samuel? No, te escuchamos bien, adelante. Bueno, ahí estás. Bueno, entonces, el capítulo 2 presenta una evolución histórica y teórica de los estudios culturales en Gran Bretaña, resaltando cómo las contribuciones de estos pioneros han influido en el desarrollo del campo, abordando la intersección de cultura, clase y poder. Nos dice que esto viene con raíces literarias, que comienza con la crítica literaria inglesa de Lewis, Hogarth y Whitland, y se extiende hacia lo popular, cultura obrera, medios masivos y videos y vida cotidiana. Se plantea que los estudios culturales británicos emergen de la literatura e incluyen influencias significativas de la crítica literaria tradicional. Los pioneros son Richard Hogarth y Raymond Williams y P. Thompson. Richard Hogarth eh, nos dice el libro de The Uses of Literacy, observa el cambio cultural en la clase obrera británica, ya que establece un análisis de la cultura popular y defiende la importancia de las experiencias de la clase trabajadora. Raymond Williams propone una definición cultural amplia centrada en el modo de vida, conectando la cultura con la estructura social y abogando por la inclusión de voces subalternas. Y P. Thompson introduce el concepto de culturalismo, subrayando la experiencia y agencia histórica, enfatiza la historia social y la cultura de clase trabajadora, argumentando que la cultura popular es un producto de la acción política y social. Stuart Hall es ella que aporta la teoría de codificación y decodificación, estudios de medio y raza, introduciendo la idea de que la cultura es un campo de lucha ideológica. Él también tiene la negociación de aceptación, rechazo o negociación de los mensajes en su codificación y al momento de decodificación se debe de o la aceptas, la rechazas o la negocias. Se tiene el Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies, que es la institución clave que consolidó este enfoque crítico y político. Este centro se convierte en un hub para los estudios culturales, combinando teorías de la cultura popular con el análisis social, estableciendo metodologías críticas que desafían las jerarquías culturales. Y tenemos otras tradiciones que mencionan en el libro la influencia de otros centros de investigación en el Reino Unido, ampliando la diversidad de enfoques en estudios culturales británicos. Que sería más o menos hasta ahí. Se tienen unas tensiones internas, ya que se tiene un debate entre estructuralismo contra culturalismo, que Samuel nos los han explicado mucho, como lo que ha sucedido, y críticas al eurocentrismo y la falta de atención inicial a la raza, género y colonialismo, más trabajado en los 90. Ya para la conclusión, nos dice el autor, Garner Turner, que hacer estudios culturales es una práctica crítica y busca entender e intervenir en la cultura. El modelo de circuito de la cultura, que es producción, representación, identidad, consumo y regulación, que tiene un compromiso político, analizar cómo se reproducen o resisten las estructuras de poder. Es una crítica a la institucionalización del campo y una invitación a mantener viva su potencia crítica. Y aquí hay una frase que me gustó: Cultural studies is not a stable fixed field of theory or practice, but rather a narrative in progress. El libro fue publicado en el Y 2003, pues ya sería, cuando estaban en boga, de moda los estudios culturales. Y bueno, pues no es lo mismo 20 años después, ¿no? Ahora que han sufrido cambios, están en un momento como de agotamiento, ¿no? Por lo que ya hemos platicado y visto a lo largo del curso. Muy bien, Ale, muchas gracias. Voy a parar la grabación.